Buenas tardes, estamos iniciando nuestro encuentro síncrono número 2. Voy a pedirles disculpas porque estoy con problemas de salud, gripe más que nada, pues. Pero sí está un poco incómodo. Pero el deber es lo primero, así que si me escuchan una tos, un malestar de garganta que ahorita tengo muchísimo, ya están avisados. Bien, son las 4 en punto. Vamos a esperar a ver si se conectan unos 3 minuticos. Mientras tanto, bueno, vamos a hablar, a reflexionar cómo ha sido el proceso de arranque y así damos chance de que se conecten si es que se conectan. Bien, no he recibido, creo que hay una sola persona que me entregó el cuestionario. Es importante que, como les dije la semana pasada, hagamos las cosas con tiempo, porque si nosotros no dejamos todo para última hora, no sabemos cómo van a estar no sabemos cómo va a estar el tema de la luz, de la conexión a internet, nuestra disposición de los tiempos. Entonces vamos a hacer al menos el cuestionario lo antes posible y poco a poco ir recopilando la información, entendiendo la información para la exposición. La exposición no, a ustedes no les toca exposición, ¿verdad? Esta es la sección de periodismo. A ustedes les toca es la noticia. La noticia, entonces mucho más fácil. Bueno, más fácil no, mucho más práctica porque eso se realiza apenas ustedes buscan el tema, van a la fuente, recopilan con su cámara la información y su grabadora y ya allí tienen todo listo para poder montar su trabajo. Básicamente todo lo hacen con el teléfono. Entonces, no dejen todo para última hora porque en muchos casos solo me han entregado el cuestionario en muchos casos solo me entregan una sola evaluación y no es lo ideal. Es asegurarnos a que no demos el 100 para nuestro proceso académico, que si bien es mensual, es mucho lo que podemos dar de nosotros en este mes, bien concentradito. Bien, ya son las 4:01, casi 4:02, y no se ha conectado nadie. Vamos a empezar hablando sobre, bueno, el tema de la noticia es, si bien la noticia que ustedes tienen que hacer es no solo el tema de la evaluación, sino el tema de esta clase. Entonces vamos a empezar primero con el destino de ustedes para la evaluación y después nos vamos a ir a la parte teórica. Me habría gustado que ustedes ya habrían contado con el cuestionario listo y que esta clase sea el empujoncito final para que ustedes hagan su noticia. Pero no es así y por lo visto no sé si se van a conectar o no. Lo más seguro es que no, por el tema de que es Semana Santa, por el tema de que es sábado, por el tema de que es la tarde de un sábado. Pero como les dije la semana pasada, opté por este horario porque es el horario en el que no se va la luz. De hecho, la semana pasada, una vez cuelgo la última sesión de la última sección y se me fue la luz. Entonces, para poder cargar los videos, tuve que esperar a que llegara después de las 5 horas que nos lanzaron el corte de luz. Tuve que publicar los videos. Entonces, es por esta la razón que doy la clase los sábados en la tarde. Es un horario en el que he observado que digamos que no hay tanta frecuencia de cortes de luz en esta hora. Pero como les dije la semana pasada, apenas terminamos a las 4:45, pero fue un poco más temprano, se fue la luz. Entonces, bien, vamos a retomar el tema de la noticia. La noticia
de ustedes deberían entregarla lo antes posible. ¿Qué tienen que hacer con esa noticia? Como les dije ya en la clase pasada, tienen que buscar una problemática social que los afecte o que afecte a la comunidad. Si ustedes se dan cuenta que no hay que no hay ningún problema que afecte a su comunidad, quiere decir que ustedes tienen que ampliar el ojo que detecte esas necesidades. Porque todas las comunidades en Venezuela, incluyendo las de las zonas más lujosas en Caracas, tienen alguna problemática. Todas, ya sea el asfaltado, ya sea que vamos a suponer en la comunidad más lujosa de Caracas, ya sea que hay problemas con el interruptor del portón, pero siempre existe alguna problemática, siempre. Entonces, solo tienen que ampliar su visión, buscar esas necesidades y transformarlas en una noticia. Bien, y como les dije, bueno, sacarse la foto en el lugar o con las fuentes entrevistadas, estas personas que van a servir de testigos o de informantes claves dentro de su proceso de elaboración de la noticia, y ustedes tienen ya su trabajo listo. No es que me van a mentir sacándose una foto con otra persona que no exista, y como yo tampoco los voy a conocer, se sacan una foto en alguna calle, una selfie y listo. No. Vamos a entender que somos comunicadores sociales y que solo nos quedan unos cuantos meses o un par de años o un año y tanto, el tiempo que sea, pero es poco, es menos de 4 años para obtener el título. Entonces, si nosotros no entendemos eso, que lo que nos queda es nada para obtener el título, nosotros estamos desubicados tanto en tiempo como en espacio y no comprendemos que ya somos comunicadores sociales. Entonces, bien, vamos a hablar de lleno del tema de la noticia. ¿Qué es la noticia? La noticia, si ustedes buscan en internet, les va a parecer que es un relato informativo que le interesa a un gran grupo de personas. Para mí la noticia es algo más. Para mí la noticia es una receta. Es el plato principal del periodismo. Porque dentro de la noticia está todo. No solo es el tema del recopilar datos. No solo es el tema... No. Pensé que era una notificación de otra cosa y pensé que tenía alguna solicitud de ustedes. No solo es el tema de recopilar datos, no solo es el tema de transformar esos datos en una información importante, sino en todo el compromiso social que se tiene con una noticia. No es igual, ahorita que ya empezó, o que hoy al menos ha sido un día lluvioso, no es igual que nosotros no tengamos la responsabilidad social de informar donde hay derrumbes, que tengo entendido que en una zona, en uno de los estados andinos o llaneros, ya hay ciertos problemas con las lluvias de los últimos 2 días, y ni siquiera hemos empezado el periodo lluvioso. Si nosotros no informamos bien sobre esa realidad, nosotros le estamos negando al país el estar informados sobre cómo una simple lluvia está dejando en emergencia a una determinada población. Entonces allí nosotros estamos, no solo es el tema con esa población a la que no estamos informando, sino que también estamos quitándole la posibilidad a otras comunidades que no están presentando el problema por ahora a que tomen previsiones, a que tomen la precaución de hacer la limpieza correcta de drenajes, a limpiar a hacer todo el trabajo de poda y de mantenimiento de sus comunidades,
etcétera, 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 y toda una cantidad de cosas que se ligan con que nosotros, como periodistas, no quisimos o no tomamos o no tuvimos la capacidad de ver el problema en esas comunidades. Entonces fíjense cómo es el compromiso social y el compromiso ético de poder detectar al menos esa fase primitiva, poder detectar dónde hay un problema, dónde hay esa noticia que yo puedo sacar y que yo puedo informar para que en base a la persuasión de mi trabajo como periodista, para que en base a esa persuasión nosotros podamos crear conciencia en las personas, no solo de los afectados, sino de las personas que están en sus alrededores. Entonces fíjense cómo uno dice, ay, wow, el tema de mi labor como periodista es realmente importante. Sí, es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Y muchas veces pensamos que el silencio viene dado por algún mecanismo de censura o algún mecanismo. El silencio también viene dado por la falta de información, por la falta de querer hacer las cosas en el momento indicado, porque estemos de vacaciones, porque estemos haciendo alguna otra actividad y no queremos dedicarle un ratito a estar informados o a estar recopilando información para poder informar a los demás. Bien, por cierto, si ustedes me ven mirando a ambos lados es porque en un lado tengo la aplicación Zoom abierta, a pesar de que sé que ya no van a venir, y en el otro lado tengo la cámara para poder facilitar el proceso de grabación, que el monto directamente en YouTube. Bien, entonces, si nosotros no entendemos ese proceso, nosotros no vamos a entender lo que somos como periodistas, a entender lo que somos como comunicadores sociales, a entender que nuestro mensaje, ese dato importante que surgió mientras nosotros caminábamos, mientras nosotros recibíamos algún mensaje de texto, mientras nosotros recibíamos un WhatsApp o lo que sea, se convertía en un problema que le importaba a toda la sociedad venezolana. Porque incluso eso también habla mucho de qué tan deteriorado está el sistema de drenaje o el sistema de cuidado de tales zonas. Entonces, nosotros como periodistas en un fin de semana de Semana Santa podemos marcar la diferencia. De hecho, si ustedes me preguntan, profe, ¿y de dónde sacó usted esa información? Bueno, hay un meteorólogo muy conocido en todo el país, Meteo Vargas, pueden buscarlo en las redes sociales, Twitter o X y en Instagram, y allí uno lee los comentarios. En los comentarios de su última publicación de hoy salía la gente manifestando el problema. Entonces, uno allí fácilmente, ¿qué podemos hacer nosotros? Si estamos trabajando en algún medio determinado, bueno, busco personas que estén conocidos, que estén en esa zona, le digo, mira, pásame algunas fotos sobre tal quebrada, pásame fotos de algunas calles, y yo de aquí saco la noticia, te doy los créditos informativos, me mandas algunos datos importantes, y desde aquí hago la noticia. Bueno, en la zona tal se encuentra inundada con apenas 2 días de lluvia y aún no hemos iniciado el periodo lluvioso en Venezuela, porque hay que colocar en contexto que comprende los meses desde finales de mayo hasta comienzos de diciembre o finales de noviembre. Entonces nosotros desde allí ya armamos la noticia. Entonces fíjense cómo nosotros tan fácil, es muy fácil todo lo que podemos hacer para poder ejercer nuestra labor como periodista.
Entonces es facilísimo, solo hay que, como les dije, mirar más allá de nuestras narices, tener esa vocación de investigación, tener esa chispa para poder establecer contactos con diferentes personas, porque si ustedes me dicen, profe, pero es que yo no conozco personas en todos los estados del país, bueno, nos vamos a la red social Twitter o nos vamos a la red social, a redes sociales donde por ubicación ustedes puedan establecer contacto con alguien que les pueda enviar una foto. Sí se puede, créanme que sí se puede. Lo hice como estudiante, lo hice como profesional, porque no podemos estar en todos los lados, pero sí podemos escribir desde donde estamos y podemos comunicar desde donde estamos. Entonces podemos establecer esos aliados que vamos a colocar dentro de nuestras fuentes informativas y elaboramos nuestra noticia. Entonces, como les estaba comentando, nuestra noticia es algo más allá. Es esa receta que va a cambiar vidas. Es esa receta que va a permitir que nuestra población se entere de un problema que tienen sus vecinos o que posiblemente pueden tener. Y es aquí cuando nosotros entendemos el compromiso con nuestra sociedad, el cómo nosotros podemos avisar, el cómo nosotros podemos tener en base a la información la posibilidad de que se puedan prevenir muertes, de que se puedan prevenir pérdidas materiales, de que se puedan prevenir que se puedan prevenir una serie de problemas. Bien, son las 4:16. Entonces ya yo doy por entendido de que ustedes no van a venir para la clase. Vamos a hablar de cómo de cómo está formada esa noticia. Esa noticia tiene una serie de características. La primera de ellas es que no se puede, la información tiene que ir en un orden categórico. No es igual que nosotros vamos a decir, a ver qué se me ocurre. Se cayó un árbol en Matarredonda, producto de las lluvias. Desarrollamos la información. Nunca hablamos de dónde está, nunca hablamos de cuál era ese árbol. No, se cayó un árbol en el municipio Santiago Mariño, producto de las recientes lluvias. Nunca hablamos cuál es ese árbol, nunca hablamos cuál es la zona determinada, y resulta que ese árbol es lo que queda del samán de Güere, y olvidamos la importancia del samán de Güere. Entonces, a pesar de que ya sabemos, todos los que vamos a la universidad pasamos por el samán de Güere, sabemos las condiciones del samán de Güere, hay que saber decir qué es lo importante, qué es lo que afecta, qué es lo que realmente hay que saber entender en la categoría, desde lo más importante hasta lo menos importante, cómo vamos a nosotros ir diciendo. Y eso es la categorización de la información. Otro ejemplo, el caso muy famoso de República Dominicana. Si nosotros no decimos la cantidad de víctimas y solo informamos de la discoteca y al final es que decimos la cantidad de víctimas, allí nosotros estamos fallando muchísimo en esa categorización de la información. Nosotros tenemos que estar pendientes de qué es lo que importa dentro de una tragedia, el número de víctimas y dónde se dio. Después, cuándo se dio. Después, por qué se dio. Porque claro que el por qué es importantísimo. Pero lo principal es el número de víctimas. Entonces nosotros hablamos, tanta cantidad de víctimas dejó el derrumbe en la discoteca tal, no me acuerdo ahorita el nombre de la discoteca de República Dominicana donde ocurrió
el fallecimiento del cantante Rudy Pérez. Entonces, pero es allí donde nosotros tenemos que categorizar, y esa categorización, ¿cómo la hacemos? ¿Con alguna regla? No, eso se hace con cómo nosotros estamos informados de la realidad o de qué tanto importa ciertos datos en un medio de comunicación. A ver, en el caso de Rudy Pérez y todo esto, imaginemos que nuestra noticia dice: fallece el cantante Rudy Pérez en un incidente ocurrido en la discoteca tal. En el incidente fallecieron además, si dejamos además fallecieron tantas otras personas, allí nosotros estamos cometiendo un error garrafal, porque nos estamos inclinando solamente por el fallecimiento de una figura famosa y no por el fallecimiento de la otra cantidad de víctimas que junto al cantante también fallecieron. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos elaborando dentro de nuestras noticias. Y es allí cuando ustedes en su proceso de redacción o en su proceso de enviar esta evaluación cometen muchos errores. No categorizan bien la información. Creen que por buscar en alguna inteligencia artificial un ejemplo y trasladar un poco lo que están escribiendo con el ejemplo de la inteligencia artificial, van a comprender y van a hacer un buen trabajo. No, porque hasta las inteligencias artificiales también se equivocan. ¿Por qué? Porque no te están categorizando la información. No te están diciendo qué es lo que realmente importa. Y te puede estructurar muy bien la noticia. No sé si ustedes son usuarios constantes de la red social Twitter o X, como le dicen ahora. Pero se ha hecho costumbre en los últimos 21 días, quizás un poco más, o yo me he dado cuenta de eso desde los últimos 20 y tantos días, quizás un mes o algo. Le preguntan a un usuario llamado Grok, que es como una inteligencia artificial de la red social, y le dicen: explícame esto. Muchas veces las respuestas son correctas. Te informa si es real, si es falsa una noticia, si es una fake news o no, si es por qué se dio esa noticia, si las probabilidades de que se dé un cambio dentro de esa noticia son reales o no, si ocurriría alguna transformación en los afectados o no. Muchas veces es correcta, pero en otras ocasiones la inteligencia artificial no tiene las herramientas humanas para poder decodificar bien la información. Lástima que no tengo acá algún ejemplo, pero lo he visto en unas cuantas ocasiones. Y dicen, por ejemplo, una que me pareció muy interesante. Le decía: Grok, ¿es posible que en Venezuela ocurra una mejoría en los aspectos socioeconómicos? Entonces se habló solamente de la economía. Por obvias razones se hablaba con los enlaces. No puedo. Se hablaba con los enlaces políticos. No puedo, estoy ocupado, estoy grabando, no puedo. Entonces, disculpen. Entonces, se hablaba de los enlaces políticos y económicos, pero no se hablaba de la sociedad. No se hablaba de esa realidad que nosotros como venezolanos podemos entender de dónde salía la equivocación. Entonces, es allí donde hasta las inteligencias artificiales se equivocan y esa categorización de información no se da de manera correcta. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que es verdad, pesa la muerte de un cantante, pero también pesa la muerte de un centenar de personas, de 2 centenares, 200 y tantos creo, no recuerdo bien la cantidad de fallecidos, que pesa, sé que superaron los 200. Entonces,
es allí donde nosotros tenemos que entender el nivel entre una y otra y poder sacar nuestra noticia. Entonces, al poder sacar nuestra noticia, nosotros elaboramos nuestro mapa de necesidades de información de la población y allí nosotros desarrollamos nuestra noticia. Bien, esta noticia tiene una cantidad de elementos o partes, como todo en la vida. El primero de ellos es el título y el antetítulo. Uno es complementario del otro. Cuando ustedes digan, pero ¿qué diferencia el antetítulo del título? El antetítulo es informa, vamos a partir primero de las 5 WIH, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. El título va a decir el qué, es automático. El antetítulo, nosotros podemos elegir cuáles de esas otras 5 WIH va a responder. Entonces, vamos a suponer derrumbe en Ocumare por las lluvias ocurridas el 18 de abril del presente año. Por las lluvias ocurridas el 18 de abril, el día de ayer, 18 de abril. El derrumbe en Ocumare por las lluvias ocurridas el pasado 18 de abril. El antetítulo podría ser en Ocumare. No, el antetítulo podría ser dejó incomunicadas a más de 500, a más de 2.500 temporadistas. Después, ven cómo nosotros estamos allí, quiénes son los afectados, qué es lo que ocurrió. Estamos dejando como antetítulo, dejó incomunicados a más de 2.500 temporadistas. Son datos hipotéticos, es lo que se me está ocurriendo en este momento. No tengo la más mínima idea de cuántas personas viajaron y cuántas no. Entonces, el antetítulo es un complemento del título, pero es un complemento sumamente importante. Para los lectores del siglo, en las versiones impresas más que nada, también lo hacen en la versión digital, el antetítulo casi siempre lo dejan como la zona donde está ocurriendo el problema. Vamos a suponer asesinato de 2 menores de edad a manos de sus padres. El antetítulo sería en Turmero. Entonces es allí donde digamos que es una especie de patrón que se viene repitiendo, pero es válido lo que hacen. El antetítulo y el título están súper relacionados. De hecho, muchas veces el antetítulo es cortísimo, como les dije, en Turmero, en Maracay, en la zona tal. Y ya. En la zona tal de Maracay. Listo. Entonces, después de tener nuestro título y nuestro antetítulo, pasamos al sumario. El sumario es una recopilación de los datos más importantes de nuestra noticia. En muchos casos, el sumario nos dice toda la noticia, nos resume en 3 líneas toda la noticia. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Muerte de 2 menores de edad a manos de sus padres, en un incidente que fue detectado por los vecinos de la zona tal del estado de Turmero, estado Aragua. Hasta el momento los presuntos culpables están en manos de los cuerpos de policía y qué sé yo. Entonces ustedes dirán, ajá, pero ¿y qué vamos a hacer después si ya allí dijimos todo? Por eso, aquí en el sumario nosotros decimos los datos más importantes en 3, 4 líneas. No es que nos vamos a lanzar un sumario de 10 líneas, 12 líneas, porque para eso está el resto del cuerpo de la noticia. Entonces, vamos ahora a meternos al cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia se contiene otras 3 partes, que son lead, L-E-A-D, lead, cuerpo y cola. El lead es
esa introducción súper importante es lo más importante de la noticia. Se va a parecer muchísimo al sumario, en muchos casos hasta repiten datos de casi todo del sumario, pero es esa introducción, porque la noticia, lo más importante que nosotros tenemos que entender es la categorización de esa información y a quién va dirigida o para qué, de acuerdo a la línea editorial, cómo va dirigida esa noticia. Entonces, en nuestro lead nosotros decimos lo más importante de la noticia. Pasamos al cuerpo. En el cuerpo contamos con los informantes, estas fuentes que nos dieron más información. Damos datos específicos si los padres venían realizando, según datos obtenidos, ciertas torturas, según qué otra cosa podríamos encontrar en el cuerpo si los padres tenían problemas anteriores o ya habían sido detenidos. Entonces, en el cuerpo de la cola nosotros podemos extendernos y podemos profundizar cada una de esos posibles llamados de atención que están dentro de nuestra noticia. Entonces, allí es un desarrollo exhaustivo. Allí sí es válido colocar, según fulanito de tal, vecino de las víctimas, los padres venían las víctimas gritaban constantemente en las tardes las víctimas gritaban constantemente en las tardes, pero no fueron atendidas por ninguno de los vecinos. Entonces fíjense que allí hay incluso hasta cómo se venía dando el desarrollo de esa noticia. Y en la cola nosotros dejamos no es una reflexión, no es una conclusión, sino que es un cierre que posiblemente el cierre o cola de la noticia, que posiblemente nos va a dejar que esa noticia se extienda a un siguiente día o se desarrollan esos puntos finales de la noticia. Está tronando. Entonces, es allí como nosotros terminamos palabra cierta, que habíamos dado un ejemplo de las noticias sobre lluvias y todo esto. Entonces, es allí cuando nosotros en el cierre de nuestra noticia damos valga la redundancia, un cierre a todo lo que ya venimos desarrollando. Más que nada son palabras no reflexivas. En la noticia no hay reflexión. En la noticia hay información. En la noticia lo que podemos cerrar con el caso está en constante investigación, ya que se presumen ciertos vínculos con grupos que realizaban prácticas, qué sé yo, ustedes realizan en su cierre, en base a esa categorización de información, utilizan el dato menos importante para poder cerrar su noticia. Entonces, bien, muchachos, ya tenemos 34 minutos hablando prácticamente. Entonces, yo espero que si tienen algún problema con el desarrollo de su noticia, ustedes me escriban por el foro o me escriban por mensaje privado. Espero que hagan su noticia. Espero principalmente eso, que la hagan. Espero que hagan su noticia. Espero que puedan culminar con este proceso, que hagan sus 2 evaluaciones lo antes posible, que en el caso de la noticia, si tienen alguna pregunta, yo estoy allí para responderle. Espero que sea honesta su noticia. Espero que ustedes detecten las necesidades de sus comunidades o de las comunidades vecinas y que en base a eso ustedes tomen la decisión de hacer una noticia en base a esa necesidad. Entonces, es eso, muchachos, es abrir los ojos, es entender de que aunque somos muy jóvenes,
nosotros podemos cambiar nuestro entorno. ¿Y podemos cambiarlo en base a qué? En base a la información. Podemos cambiarlo en base a la toma de decisiones. En base a que, sí, ya yo sé que ahí hay un problema grande, pero yo no puedo hacer nada. Sí podemos hacer algo. Podemos informar, a pesar de que esto sea una actividad académica, para ustedes obtener su aprobación en la asignatura periodismo. Podemos cambiar vidas en base a cada una de en base a cada una de las acciones que nosotros hacemos. Entonces, tenemos ya 36 minutos hablando. Deseo que tengan un cierre de Semana Santa tranquilo, lleno de paz, lleno de armonía, que puedan ver este video. Eso me importa muchísimo. Que de ser posible comenten en el video para yo saber si ustedes realmente lo vieron. Y no solo eso, sino que también les sirva este video, este encuentro síncrono grabado dentro de su proceso de formación académica. Entonces, no me queda más que desearles un excelente cierre de semana, desearles un exitoso cierre del periodo académico mensual, y que como les dije, yo estoy en la plataforma para cualquier duda y cualquier problemita que se les presente. Entonces, me despido. Ya saben, escríbanme cualquier cosita, escríbanme cualquier duda. Si las dos actividades están configuradas perfectamente, si hay algún problemita, yo estoy allí para solucionárselos al instante. Entonces, bueno, muchachos, tengan una feliz tarde y nos vemos.